Bienvenidos a Misterios Macabros. Hola amigos de Misterios Macabros. Muchos nos preguntan por los detalles concretos de lo acontecido en la tragedia y milagro de los Andes. En este video os contaremos algunos datos muy concretos sobre lo sucedido. ¿Cuál era el tipo de avión? ¿Quiénes eran los pilotos? ¿Por qué sucedió el accidente? ¿Cuántos pasajeros había? ¿En qué fechas se dieron cada uno de los acontecimientos importantes? ¿Dónde fue exactamente el accidente? ¿Quiénes murieron en el impacto y quiénes murieron en su estancia en las montañas? ¿Quiénes sobrevivieron? Estos y muchos más detalles precisos sobre la tragedia del accidente de los Andes los veremos a lo largo de este video. Quédate hasta el final, suscríbete, comparte y activa la campanita. Empezamos. En la tarde del 13 de octubre de 1972, una tragedia sin precedentes se desarrolló en las desoladas y gélidas montañas de los Andes. Un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, el Fairchild FH-227D, se estrelló en este inhóspito paraje, dando inicio a una de las historias de supervivencia más extraordinarias y conmovedoras del siglo XX. A bordo viajaban 45 almas, entre ellas miembros del equipo de Rugby Old Christians Club de Montevideo, familiares, amigos y tripulación, todos unidos por un destino que pondría a prueba los límites de la resistencia humana, la solidaridad y el instinto de supervivencia. La historia de lo que siguió al accidente es un relato de desesperación, ingenio y esperanza inquebrantable. Aislados del mundo, sin alimentos y con escasos recursos para protegerse del frío extremo, los sobrevivientes enfrentaron condiciones que desafían la imaginación. Esta introducción detallada se sumerge en los aspectos más cruciales de su lucha por la vida, desde el impacto inicial y los momentos de terror, pasando por la decisión angustiosa de recurrir a la antropofagia como último recurso para sobrevivir, hasta el increíble viaje de dos de los suyos en busca de rescate. Exploraremos quiénes eran los pasajeros y la tripulación, cada uno con sueños y esperanzas propios, embarcados en un viaje que marcaría sus vidas para siempre. Desentrañaremos las causas del accidente, una combinación fatal de factores meteorológicos adversos y errores humanos que condujeron a que el FH-227D encontrara su destino en las montañas. A lo largo de este documental, también honraremos la memoria de aquellos que perdieron la vida en el impacto y durante la estancia en las montañas, y celebraremos el espíritu de los 16 sobrevivientes, cuya tenacidad y amor por la vida les permitieron regresar a la civilización contra todo pronóstico. Los acontecimientos importantes, marcados por fechas que se convirtieron en hitos de su supervivencia, serán detallados, ofreciendo una cronología de su odisea. Desde el impacto inicial hasta el emocionante rescate, cada fase de su experiencia será examinada para comprender la magnitud de su desafío y la profundidad de su resiliencia. Finalmente abordaremos el legado de esta tragedia a través de libros, películas y documentales que han intentado capturar la esencia de su lucha y supervivencia. Estas obras no solo han ayudado a preservar la memoria de los eventos, sino que también han proporcionado valiosas lecciones sobre la condición humana y el poder del espíritu humano para superar las adversidades más extremas. Este documental es un homenaje a la fortaleza, el coraje y la esperanza inextinguible de los sobrevivientes del Fairchild FH-227D, cuya historia sigue inspirando a generaciones en todo el mundo. El tipo de avión: el Fairchild FH-227D. El Fairchild FH-227D era un avión bimotor de turbopropulsión diseñado para cubrir necesidades de transporte aéreo de corta y media distancia. Fabricado por Fairchild Hiller en los Estados Unidos, el modelo se caracterizaba por su robustez y fiabilidad, elementos considerados ideales para las variadas y a menudo desafiantes condiciones de vuelo en América del Sur. Con una capacidad para albergar hasta 52 pasajeros, el FH-227D estaba equipado con dos potentes motores de turbopropulsión, lo que le permitía realizar despegues y aterrizajes en pistas más cortas, una ventaja en aeropuertos situados en regiones montañosas o con infraestructuras limitadas.
La estructura del avión, diseñada para la seguridad y el confort de los pasajeros, incluía una cabina espaciosa y ventanas grandes que ofrecían amplias vistas exteriores. Sin embargo, como cualquier aeronave, el FH-227D requería de una navegación precisa y una operación atenta para sortear las complicadas rutas aéreas de los Andes. En el caso del vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya del 13 de octubre de 1972, el FH-227D se enfrentó a condiciones que superaron las capacidades y expectativas de la tripulación, llevando a la secuencia de eventos que resultó en el accidente. La combinación de factores meteorológicos adversos, decisiones críticas bajo presión y posiblemente la fatiga contribuyeron a que la tripulación estimara mal su ubicación sobre los Andes, iniciando el descenso hacia Santiago de Chile prematuramente. La tragedia del FH-227D en los Andes puso de manifiesto los peligros inherentes al vuelo en regiones montañosas, especialmente en una era donde la tecnología de navegación no ofrecía las precisiones de los sistemas actuales. Este incidente, junto con otros a lo largo de la historia de la aviación, ha servido para mejorar las prácticas de seguridad aérea, la formación de las tripulaciones y el desarrollo tecnológico en la industria aeronáutica, asegurando que los vuelos sean más seguros para futuras generaciones. ¿Quiénes eran los pilotos? Julio César Ferradas, un piloto experimentado y respetado dentro de la Fuerza Aérea Uruguaya, tenía una reputación de competencia y seguridad con un total de 5.117 horas de vuelo. Su copiloto, el teniente coronel Dante Héctor Lagurara, también contaba con una considerable experiencia en vuelo, con más de 1.000 horas de vuelo, y quien anteriormente se había desempeñado como piloto de combate. En una ocasión, y tras sufrir una colisión en vuelo con otra aeronave, sobrevivió a una eyección desde un F-80 Cisto en 1963. Juntos, formaban un equipo con la habilidad y el conocimiento necesarios para navegar por las rutas aéreas sudamericanas. Sin embargo, incluso los más experimentados no son inmunes a los errores bajo circunstancias adversas. ¿Quién iba en el vuelo? Los miembros del equipo de rugby amateur Old Christians Club de Montevideo, Uruguay, se aprestaban a jugar un partido contra el equipo de rugby Old Boys Club en Santiago, Chile. El presidente del club, Daniel Juan, contrató un bimotor turbohélice Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya para trasladar al equipo hasta la capital chilena. Había 10 pasajes todavía disponibles y los miembros del equipo invitaron a algunos amigos y familiares a acompañarlos. El rugbista Gilberto Regules perdió el vuelo. La aeronave transportaba a 40 pasajeros y 5 tripulantes. El accidente del Fairchild FH-227D en los Andes fue el resultado de una serie de factores complejos, entre los cuales el error de navegación jugó un papel crucial. La tripulación, comandada por el piloto Julio César Ferradas y su copiloto, el teniente coronel Dante Héctor Lagurara, enfrentó condiciones desafiantes que llevaron a un trágico desenlace. Factores meteorológicos y decisión crítica. El avión partió del aeropuerto de Carrasco el jueves 12 de octubre de 1972, pero un frente tormentoso sobre la cordillera andina los obligó a pasar la noche en Mendoza, Argentina. Aunque existe una ruta aérea directa de 200 kilómetros entre Mendoza y Santiago, la elevación de las montañas requiere efectuar vuelos por encima de los 7.600 metros, muy cerca del techo de vuelo del modelo del avión, que era para un máximo de 8.500. Dado que el avión estaba completamente cargado, este vuelo era impracticable, y para evitar los picos montañosos, era frecuente para este tipo de aviones utilizar otra ruta en forma de U hacia el sur, que aunque era mucho más larga, unos 600 kilómetros desde Mendoza hasta Malargüe. Esta ruta vía aérea se llamaba la A7, conocida hoy como UDO 44. Desde ese punto, los aviones se dirigían hacia el oeste por la vía aérea G17, conocida hoy como V684, cruzando el Paso del Planchón hasta la radiobaliza de Curicó, Chile, para iniciar su descenso hacia el norte a Santiago.
El clima del viernes 13 de octubre también afectó el vuelo. Esa mañana, las condiciones sobre los Andes no habían mejorado, pero se esperaban cambios para las primeras horas de la tarde. El piloto demoró el despegue de Mendoza hasta las 14:18 hora local. Voló hacia el sur hacia la radiobaliza de Malargüe en el nivel de vuelo 180. La Gurara le comunicó su posición por radio al aeropuerto de Malargüe y les propuso que a las 15:21 sobrevolaría los 2.515 metros de altura del Paso del Planchón, el punto de traspaso del control de tráfico aéreo de Argentina a Chile, en el que los controladores de Mendoza transfieren el seguimiento del vuelo al control de tráfico aéreo de Pudahuel, en la capital chilena. Una vez cruzadas las montañas en Chile, al sur de Curicó, la aeronave debería volar hacia el norte e iniciar su descenso hacia el aeropuerto Los Cerrillos en Santiago. El día del accidente, el vuelo se enfrentó a condiciones meteorológicas adversas, incluyendo nubosidad densa y turbulencias que dificultaban la navegación visual sobre la cordillera de los Andes, una práctica comúnmente utilizada por las tripulaciones en esa época. Mientras se acercaban a su destino, Santiago de Chile, Ferradas y La Gurara debían realizar un giro crucial para comenzar su descenso. Basándose en sus cálculos y el tiempo transcurrido, creyeron haber cruzado la cordillera y estar sobre el valle seguro que conducía al aeropuerto. El error fatal. La decisión de iniciar el descenso se basó en una estimación de su posición que resultó ser incorrecta. El avión aún se encontraba dentro de la cordillera de los Andes, no sobre el valle como creía la tripulación. Los pilotos creyeron erróneamente que la aeronave había sobrevolado Curicó, Chile, donde viraría al norte para iniciar su descenso al aeropuerto Los Cerrillos de la capital chilena. No se dieron cuenta de que las lecturas de los instrumentos indicaban que todavía estaba a entre 60 y 70 kilómetros de Curicó. De hecho, después de sobrevolar el Paso del Planchón, la aeronave aún debía volar 60 a 70 kilómetros hasta sobrevolar Curicó. Pero no se sabe por qué, a las 15:21 minutos, pocos minutos después de sobrevolar el Paso del Planchón, la Gurara se puso en contacto con Santiago y notificó a los controladores aéreos que esperaba llegar a Curicó dentro de 1 minuto. El tiempo de vuelo desde el Paso del Planchón a Curicó es normalmente de 11 minutos, pero solo 3 minutos después, el piloto le dijo a Santiago que sobrevolaban Curicó y que viraban hacia el norte. El vuelo solicitó y obtuvo la autorización para iniciar su descenso. El controlador en Santiago, sin saber que el vuelo aún se encontraba sobrevolando los Andes por falta de cobertura de radar, lo autorizó a descender a 3.500 metros. Un análisis posterior de su trayectoria de vuelo encontró que el piloto no solo había girado demasiado pronto, sino que además había girado a un curso de 0,14 grados, cuando debería haberlo hecho a un curso de 0,30 grados. Este error de navegación, exacerbado por la incapacidad de confirmar visualmente su ubicación debido a las condiciones climáticas, llevó al avión directamente hacia el terreno montañoso. La consecuencia: la aeronave comenzó a bajar antes de tiempo cuando todavía sobrevolaba los picos de los Andes. Una turbulencia fuerte movía el avión a medida que descendía. Una fuerte corriente hizo descender al avión súbitamente varios cientos de metros para salir por debajo de las nubes. Al principio los jugadores de rugby bromeaban sobre la turbulencia, pero callaron cuando vieron que el avión volaba demasiado cerca de la montaña. Probablemente, en ese momento los pilotos vieron la cresta negra que se elevaba delante de ellos, bloqueándoles el paso. Roberto Canessa dijo, más tarde en declaraciones oficiales, que pensaba que el piloto había girado hacia el norte demasiado pronto y comenzado el descenso a Santiago mientras la aeronave aún estaba en lo alto de los Andes. Para intentar superar la cresta, el avión comenzó a trepar hasta que el avión estuvo casi vertical y comenzó a detenerse y temblar. La alarma de colisión en tierra de la aeronave sonó y asustó a los pasajeros. Estos solo pudieron protegerse como podían hasta que ocurrió lo que jamás imaginaron. El avión bajaba impactando contra uno de esos picos de una montaña. Ambas alas y la parte de cola se desprendieron del fuselaje.
El resto del fuselaje se deslibaza por la montaña a una velocidad aproximada de 350 km por hora y continuó unos 700 metros hasta que se estrelló contra el hielo y la nieve del glaciar Las Lágrimas a 3.570 metros de altura, situada en la cordillera de los Andes en el departamento Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina, a más de 1.200 metros de la frontera con Chile. La parte frontal del avión quedó destruida y aunque la sección media y trasera permanecieron relativamente intactas, permitiendo la supervivencia inicial de muchos pasajeros, el accidente cobró la vida de varios ocupantes de inmediato. Las autoridades, gobierno y equipos de emergencia empezaron inmediatamente la búsqueda del aeroplano y sobrevolaron el lugar del impacto varias veces durante los días siguientes, pero no lograron ver el fuselaje blanco ya que se confundía con la nieve. El 21 de octubre, los intentos de búsqueda se cancelaron. Este trágico evento subraya la importancia de la precisión en la navegación aérea, especialmente en regiones montañosas donde los errores tienen poco margen de corrección. La tragedia del FH-227D en los Andes es un recordatorio sombrío de los desafíos que enfrentan los aviadores y la necesidad de continua mejora en las tecnologías y prácticas de navegación para prevenir futuros accidentes. Los pasajeros. El vuelo del Fairchild FH-227D transportaba a 45 personas, incluyendo la tripulación, miembros del equipo de rugby Old Christians de Montevideo, Uruguay, así como amigos, familiares y seguidores del equipo. Esta diversa mezcla de pasajeros, unidos por el deporte, la amistad y los lazos familiares, se dirigía a Santiago de Chile para participar en un partido de rugby. El núcleo del grupo estaba formado por jóvenes jugadores del equipo de rugby Old Christians, estudiantes universitarios y recién graduados, muchos de los cuales compartían años de amistad y camaradería dentro y fuera del campo. Acompañando al equipo, viajaban familiares y amigos, algunos de los cuales también eran deportistas que se unían al viaje para ofrecer su apoyo durante el partido en Chile. La tripulación incluía al piloto Julio César Ferradas, al copiloto Dante Héctor Lagurara y miembros de la Fuerza Aérea Uruguaya que operaban el vuelo. El impacto inicial del accidente fue devastador, cobrando la vida de varios pasajeros y dejando a los sobrevivientes en una situación precaria. Entre los que fallecieron en el impacto o los días posteriores debido a sus heridas, estaban miembros tanto del equipo de rugby como de sus acompañantes. A lo largo de los días en los Andes, otros pasajeros también perderían la vida debido a las condiciones extremas, las heridas sufridas y las avalanchas. Aunque 16 personas fueron rescatadas después de 72 días, varios de los que sobrevivieron inicialmente al impacto del avión lamentablemente fallecieron antes del rescate. Dada la naturaleza sensible de esta información y el respeto hacia las personas afectadas, es importante abordar este tema con cuidado. Los individuos que sobrevivieron al impacto pero posteriormente fallecieron en la montaña enfrentaron condiciones extremadamente adversas, incluyendo el frío extremo, la falta de alimentos y las lesiones sufridas en el accidente. Entre ellos se encontraban Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo de rugby, quien fue una figura clave en los esfuerzos iniciales de supervivencia. Daniel Shaw y Carlos Valeta, miembros del equipo, quienes contribuyeron a los esfuerzos de supervivencia antes de sucumbir a sus lesiones y las condiciones de la montaña. Diego Storm, otro miembro del equipo, cuya determinación en los primeros días tras el accidente ayudó a mantener la moral del grupo. Eduardo Nikolic, cuya pérdida afectó profundamente la moral del grupo, dada su contribución al bienestar colectivo. Estas personas, junto con otros que fallecieron durante su estancia en las montañas, enfrentaron desafíos inimaginables con coraje y solidaridad. Sus esfuerzos por mantenerse con vida y apoyarse mutuamente en las circunstancias más difíciles son un testimonio de la resistencia y el espíritu humano. Es fundamental recordar que cada individuo que perdió la vida en esta tragedia fue parte de una comunidad unida por la esperanza y la determinación de sobrevivir. Sus historias, aunque marcadas por un trágico final, también hablan de la fuerza del vínculo humano,
y la capacidad de enfrentar juntos la adversidad. 16 personas sobrevivieron 72 días en los Andes antes de ser rescatadas. La lucha por la supervivencia de estos individuos, su ingenio para mantenerse con vida y su inquebrantable esperanza forman el núcleo de esta historia de supervivencia. Los sobrevivientes trabajaron juntos para superar los obstáculos insuperables, tomando decisiones difíciles y mostrando una fortaleza y resiliencia extraordinarias. Aquí hay una lista de algunas de las personas que, según informes, fallecieron en el impacto o poco tiempo después como resultado directo del accidente. De los 45 que viajaban en la aeronave, 2 tripulantes y 3 pasajeros en la sección de cola cayeron al vacío luego del primer impacto. El teniente primero Ramón Martínez, el soldado de primera Ovidio Ramírez, auxiliar de vuelo, Gastón Costemalle, estudiante de Derecho, Jorge Alejo Jounier, estudiante de Veterinaria, y Guido Magri, estudiante de Agronomía. Segundos después, Daniel Shaw, ganadero, y Carlos Valeta, estudiante, cayeron del fuselaje trasero. Valeta inicialmente sobrevivió la caída, pero cayó en nieve profunda y se asfixió al descender por el glaciar cubierto de nieve. Se cree que 4 pasajeros murieron al chocar el fuselaje del avión. El impacto con la nieve y el hielo arrancó los asientos de sus anclajes y los arrojó sobre la parte delantera del avión. El doctor Francisco Nicola, médico del equipo de rugby, y su esposa Esther Horta de Nicola, Eugenia Dolgay de Parrado, madre de Fernando Parrado, y Fernando Vázquez, estudiante de medicina. El piloto Veradas murió en el acto cuando el morro de la aeronave volcó hacia atrás debido a la fuerza del impacto y el salpicadero le oprimió el pecho, haciendo que su cabeza saliera por la ventanilla. El copiloto Laguerra resultó gravemente herido cuando él también quedó atrapado en la cabina destrozada y pidió a un pasajero que trajera su pistola y le disparara, pero este se negó. 33 pasajeros permanecieron con vida luego del accidente, aunque varios con heridas graves, heridas que incluían fracturas expuestas en las piernas cuando los asientos de la aeronave se soltaron y se apilaron contra la cabina del piloto en la sección delantera del fuselaje. Roberto Canessa y Gustavo Cervino, estudiantes de segundo curso de medicina, examinaron a los heridos para dar prioridad a los más necesitados. Nando Parado sufrió una fractura de cráneo y estuvo 3 días en coma. Enrique Platero, estudiante de agricultura, tenía un trozo de metal clavado en el estómago, que al extraerlo le arrancó unos centímetros de intestino, pero enseguida se puso a ayudar a los demás. Arturo Nogueira, estudiante de economía, se había roto varias piernas. Durante la primera noche murieron 5 víctimas más: el copiloto Lagurara, Francisco Panchito Aval, Graciela Augusto de Mariani, Felipe Maquirrien y Julio Martínez Lamas. Los sobrevivientes tuvieron serias dificultades para sobrevivir el frío nocturno cuando las temperaturas bajaban hasta -30 degrees Celsius. Así que quitaron los asientos rotos y demás materiales del fuselaje para crear un refugio. Los 27 sobrevivientes se agolparon en los restos del interior del avión, un angosto espacio de 2,5 metros por 3 metros. Utilizaron maletas, asientos y nieve para cerrar el extremo posterior del fuselaje y protegerse del frío. Algunos supervivientes destacaron por sus habilidades y su ingenio para improvisar según sus necesidades. Fito Strauch derritió nieve sobre las planchas de metal que obtuvo de debajo de los asientos para obtener agua que se acumulaba en botellas de vino. El mismo Fito, para evitar la ceguera por la nieve, improvisó unas gafas de sol con los parasoles de la cabina del piloto, alambre y una correa de sostén. Sacaron las fundas de los asientos parcialmente hechas de lana y las usaron para abrigarse. Usaron los cojines de los asientos como raquetas para caminar sobre la nieve. Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo de rugby, asumió el liderazgo de la tropa de sobrevivientes. Todos los sobrevivientes habían vivido cerca del mar y la mayoría nunca había visto nieve antes del accidente y ninguno tenía experiencia de altura. Los sobrevivientes carecían de suministros médicos, de ropa,
de equipo para clima frío y alimentos, y solo tenían 3 pares de gafas de sol entre sí como para prevenir la ceguera de la nieve. A los 3 días del accidente, Nando Parrado despertó del coma y se enteró de que su hermana Susana estaba gravemente herida. Intentó mantenerla con vida, pero al 9º día ella falleció por sus heridas. ¿Sabes cuánta comida tenían para sobrevivir? Los sobrevivientes tenían muy poca comida: 8 barras de chocolate, una lata de mejillones, 3 frascos de mermelada, una lata de almendras, una lata de dátiles, caramelos, ciruelas secas y algunas botellas de ron. Después del accidente, tuvieron que racionar los suministros de comida en cantidades muy pequeñas, ya que el terreno era inhóspito. En 3 días, Parrado comió un solo cacahuete envuelto en chocolate. Incluso con este racionamiento estricto, su inventario de alimentos se redujo rápidamente. No había vegetación de ningún tipo y menos animales. Cuando los alimentos se terminaron a la semana, los sobrevivientes intentaron alimentarse a base del algodón y del cuero de los asientos, pero enfermaron al comerlos. Cuando se enteraron de que su búsqueda había sido cancelada al 10º día después del accidente y ante la posibilidad de morir de hambre, los sobrevivientes acordaron que en caso de morir, los demás podrían consumir sus propios cuerpos para sobrevivir. Sin otra alternativa, los sobrevivientes comieron la carne de los cuerpos de sus amigos muertos. El grupo sobrevivió al decidir comer la carne de los cuerpos de sus compañeros muertos. Esta decisión no se tomó a la ligera, ya que la mayoría de los muertos eran compañeros de clase, amigos cercanos o familiares. Canessa utilizó pedazos de vidrio del parabrisas roto del avión para cortar la carne. Dio el ejemplo al tragar la primera tira de carne congelada del tamaño de un fósforo. Otros siguieron su ejemplo más tarde. Al día siguiente, más sobrevivientes comieron la carne ofrecida, pero algunos se negaron o no pudieron retenerla. Parrado protegió los cadáveres de su hermana y de su madre para que no fuesen comidos. Secaron la carne al sol para hacerla más comestible. Todos los pasajeros eran católicos. Algunos temían una condena eterna. Según Reed, algunos racionalizaron el acto de canibalismo necrótico como equivalente a la Eucaristía. Otros lo justificaron según el versículo bíblico de Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Otros inicialmente se oponían a la ingesta de carne humana hasta que entendieron que comerla era la única opción para sobrevivir. Javier Mezol y su esposa Liliana fueron los últimos en comer carne humana. Ella tenía fuertes convicciones religiosas y solo aceptó a participar a regañadientes de la carne después de que le dijeron que lo viera como una especie de sagrada comunión. Pero ahí no acabó su suplicio. 17 días después del accidente, sobre las 6 de la mañana del 29 de octubre, escucharon un ruido ensordecedor. Una luz enterró a los sobrevivientes dentro de los restos del avión mientras dormían. La avalancha cubrió el fuselaje de nieve y acabó con la vida de 8 pasajeros: Daniel Maspons, Juan Menéndez, Liliana Mezol, Gustavo Nikolic, Marcelo Pérez del Castillo, Enrique Platero, Carlos Roque y Diego Storm. Las muertes de Marcelo Pérez, el capitán del equipo y líder de los sobrevivientes, y de Liliana Mezol, quien había cuidado de los sobrevivientes como una madre y una santa, fueron un duro golpe para los sobrevivientes. La avalancha enterró completamente el fuselaje y llenó su interior con nieve hasta a 1 metro del techo. Los sobrevivientes atrapados se estaban por quedar sin aire cuando Nando Parrado encontró un perfil de metal del portaequipaje y lo usó para agujerear el techo del fuselaje para que entrara aire. En la mañana del 31 de octubre, cavaron un túnel con considerable dificultad desde la cabina de los pilotos hasta la superficie, solo para toparse con una furiosa tormenta de nieve que no les dejó más remedio que permanecer dentro del fuselaje. Durante 3 días, los supervivientes estuvieron atrapados en el escaso espacio entre la nieve y el techo del fuselaje, a solo 1 metro de la nieve, junto con los muertos de los que habían fallecido en el alud. Sin otra opción, al 3er día comenzaron a comer la carne de sus amigos recién fallecidos. Con el capitán Pérez del Castillo muerto,
los primos Eduardo y Fito Strauch y Daniel Fernández asumieron el liderazgo del grupo y se hicieron cargo de cortar y distribuir la carne de sus amigos fallecidos a los demás. El 15 de noviembre, 34º día, murió Arturo Nogueira y 3 días después falleció Rafael Echavarren, ambos de sepsis por la gangrena de sus heridas infectadas. Numa Turcati, el narrador de La Sociedad de la Nieve, murió el 11 de diciembre, tras 60 días en la montaña, pesando menos de 30 kilos. Los supervivientes sabían que morirían inevitablemente si no salían a encontrar ayuda pronto. Además, habían escuchado por la radio de transistores que la Fuerza Aérea Uruguaya había reanudado su búsqueda. Lo demás ya lo sabemos. Parrado y Canessa, junto con Vicintín, salieron en búsqueda de ayuda. El último tuvo que darse la vuelta cuando se dieron cuenta de que estaban mucho más lejos de lo que pensaban. Finalmente se encontraron con Sergio Catalán, un arriero chileno, y se activó el rescate del resto de supervivientes que había en el avión. Los nombres de aquellos héroes que pasaron por uno de los desafíos más increíbles que ha vivido el ser humano y fueron rescatados son Fernando Parrado, Roberto Canessa, José Luis Inciarci, Alfredo Delgado, Daniel Fernández, Roberto François, Roy Harley, José Pedro Algorta, Álvaro Mangino, Javier Mezol, Ramón Sabella, Adolfo Strauch, Eduardo Strauch, Antonio Vicintín, Carlos Páez Rodríguez, Gustavo Servino. Es importante recordar que la tragedia de los Andes tocó a muchas personas, no solo a los que perdieron la vida, sino también a los que sobrevivieron y a las familias de todos los involucrados. La historia de supervivencia que siguió al accidente es un testimonio de la fuerza del espíritu humano frente a adversidades inimaginables, pero también es una historia marcada por la pérdida y el duelo. Estos 16 individuos demostraron una extraordinaria resiliencia y voluntad de sobrevivir ante los más duros desafíos. Su historia incluye aspectos de liderazgo, sacrificio, innovación para la supervivencia y, sobre todo, un profundo sentido de la solidaridad humana. Cada uno de ellos llevó consigo las marcas físicas y emocionales del accidente y de los días que siguieron, pero también compartieron su increíble historia de supervivencia, ofreciendo lecciones de valor, esperanza y la capacidad del espíritu humano para superar las adversidades más extremas. Espero que os hayan gustado estos nuevos detalles sobre la tragedia y milagro de los Andes. Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita, y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.